José es director de 4G Américas para América Latina y el Caribe. Tiene a su cargo la promoción del desarrollo exitoso de la familia de tecnologías 3GPP en la región y la comunicación de los últimos avances de estas tecnologías a los integrantes clave de la industria. Cuenta con un posgrado en Derecho de las Tecnologías de Información en la Universidad de Leicester, Inglaterra. De Edimburgo, Escocia, perdón. Un certificado de estudios graduados de la Universidad de Leicester, Inglaterra, ahora sí, y un BA en estudios latinoamericanos de la Universidad de Boston, Massachusetts. José. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Martín Becerra por tener el cordial gesto de invitarme a compartir con ustedes una visión un poco distinta. Yo lo que les voy a estar hablando son de tuercas, tornillos y todas estas cajas que son necesarias para poder comunicarnos por distintas tecnologías en América Latina. La presentación va a estar centrada en cuál es el crecimiento, qué es lo que estamos viendo en los distintos países y utilizando como fuentes informes de distintas consultoras, porque nosotros como 4G Américas no hacemos ningún relevamiento estadístico. Usualmente cuando hago este tipo de presentación yo digo quiero que esto sea un diálogo, porque si es un diálogo ambos aprendemos. A mí estoy muy interesado en escuchar lo que ustedes tienen que decir y partiendo un poquito fuera de lo que he estado viendo hasta ahora, si tienen una pregunta, dense la mano e inmediatamente se la respondo porque es una presentación bastante cargada. Entonces, espero poder complementar lo que han visto hasta ahora. Eh, 4G Américas es una asociación que promueve las tecnologías de banda ancha inalámbrica. Nos diferenciamos de otras entidades porque en nuestros miembros tenemos desarrolladores de infraestructura, operadores de América Latina y también Estados Unidos, Canadá, y también tenemos fabricantes. Nosotros operamos en consenso. Nosotros no podemos ir a decir un mensaje en Canadá completamente distinto al que decimos en Haití o al que decimos en Buenos Aires. Nos centramos más en la parte tecnológica y mi rol en esta posición es tratar de hablar con los distintos actores en una posición más pedagógica, explicarle cómo funciona la tecnología, más que nada. Yo no hablo de tarifas, yo no hablo de precios, yo no hablo de interconexión, yo no me meto en esos temas. Yo solamente me centro en todo lo que es la parte de la tecnología, porque al final de cuentas, cuando entras en un cuarto y prendes una bombilla, prendes el foco, le das on, te prende, le das off, se apaga. A menos que lo rotules de otra forma. Pero usualmente funciona así. Mira, cuando estamos hablando de lo que es las tecnologías inalámbricas, el famoso 3G, el famoso 4G, lo más importante de tener en consideración es cuando hablamos de 2G y luego de 3G y luego de 4G, es que no son estáticas. Las diferentes tecnologías inalámbricas van evolucionando hasta que te llega la nueva nomenclatura de la nueva generación. En otras palabras, el LTE que se está desplegando ahora mismo en Argentina tiene otras características, tienes otro desempeño del que tenías inicialmente en el 2009 en Suecia y Noruega cuando se lanza por primera vez. Obviamente un condimento esencial cuando estamos hablando de tecnologías inalámbricas es la disponibilidad de espectro, pero también cuando estamos viendo las velocidades de descarga que te puede dar por ahora LTE, luego LTE avanzado y 5G, vemos que el paradigma se quiebra. Antes cuando ponías una antena, esa antena le tenías que poner un cable, lo que llamamos el backhaul. Piensen lo que ustedes entran en su casa, tienen una conexión de 6, 10, 15 megas para su DSL, su cable módem. Se les rompe el módem Wi-Fi, encuentran en el armario escondido uno de hace 10 años que te dice que la velocidad máxima va a ser de 1 mega. Lo conectas a esa línea, la línea te da 15 megas, tu Wi-Fi te da 1. ¿Sabes qué? Lo máximo que vas a tener de conexión, aunque tengas una línea de 15 megas, es 1, si tienes suerte. Con las antenas es más o menos lo mismo. Cada vez que tú colocas una antena, le tienes que dar
esa conexión, ese backhaul, que pueda soportar esas velocidades, esas transmisiones. Cuando teníamos en 3G velocidades de 2 megabits por segundo como velocidad teórica máxima, pues obviamente el backhaul que le podía dar se satisfacía muy bien por los enlaces de cobre. Cuando te empiezan a llegar actualizaciones de HCPA, el famoso LTE, y vemos conexiones de 10, 20, 30 megabits por segundo, lo que estamos viendo es que el crecimiento de la industria inalámbrica va a depender directamente de ese crecimiento de la parte fija. Ahora ya es necesario ponerle a cada de estas torres, a cada de estas antenitas, una conexión de fibra óptica. Entonces, si no tienes una inversión en fibra óptica, vas a tener un crecimiento estancado o bastante estático de todo lo que es la parte móvil. Cuando hablemos de redes inalámbricas, cuando hablemos de redes celulares, recuérdense que la única parte que no tiene cables es de la antenita al dispositivo. Todo el resto es cableado. Independientemente si usas una conexión de backhaul, de satélite, de microondas, en algún momento esa conexión tiene que llevar ese tráfico a la red nacional dorsal, al backbone nacional. O sea que se tiene que invertir en fibra óptica, sobre todo en aquellos mercados como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, donde hay un requerimiento a los operadores que al obtener esas licencias de espectro tienen que llevar esa conectividad a zonas rurales. Y no estoy hablando todavía de que haya electricidad, de que haya una vía de comunicación que te permitan llegar, etcétera. Pero como elemento básico necesitas un backhaul. Cuando estamos hablando del famoso 5G, se espera que llegue más o menos para el 2020, es una promesa todavía que no está definido. Es un estándar que tiene que ser autorizado y definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que viene siendo el brazo de telecomunicaciones de la ONU. Está pautado a que ocurra en el 2016. Cualquier cosa que ustedes escuchen en estos momentos acerca de que tenemos 5G, que estamos lanzando 5G, estamos hablando de propuestas o prototipos. ¿Por qué? Porque lo que se defina como un estándar finalmente de 5G, ahí estamos hablando de cosas que ya son más familiares, estamos hablando de derecho de propiedad intelectual. La empresa que tenga más patentes en lo que se defina como un 5G van a tener asegurado la próxima década en términos de ingreso. Es bastante fácil. Y datitos que ustedes deben saber, es más o menos que deben conocer, cada 10 años te llega una nueva generación móvil. Algunos me van a decir, no tengo ni 4G y me están hablando de 5G. 1992 te llega GSM, 2001... Nosotros no tenemos 3G. ¿Ah? Entonces yo tampoco. ¿Entiendes? En el 2001 te llega el UMTS, el famoso 3G, versión europea. En 2009 tienes el LTE. 2020, más o menos por esa fecha, tiene que ser el famoso, lo que se defina como 5G. Y cada 20 años la tecnología más antigua se va desconectando. Luego vamos a ver cifras de América Latina y vamos a ver cómo esa caída constante de lo que es GSM. Y esto, ¿cuál es la gran diferencia entre redes de 4G a redes de 3G que tiene un impacto directo en torno a cómo las autoridades de gobierno ven la regulación? Bueno, con las redes 4G te llegan las primeras redes que son completamente IP, todo es puro datos. Y eso tiene unas connotaciones legales bastante importantes que ya ustedes han ido mencionando acá. En términos de lo de 5G, también estamos hablando de un ecosistema. Ya no es solamente una definición por velocidad como teníamos antes. Antes de cuando tenías en la segunda generación digital, que viene siendo el GSM, le ponías GPRS, estamos yendo, wow, me voy casi por 20 kilobits por segundo, Edge 384, te llega el UMTS, tengo 2, le pones HSDPA, que viene siendo como un parche, que te ayuda a subir un poquito más, tenemos 7. Cuando estamos hablando de LTE ahora, dependiendo de cuánto espectro estés dando, son 10, 20, 30 megabits por segundo. Cuando estemos hablando de 5G, estamos hablando de velocidad de 300 a 600 megabits por segundo más o menos. Para que esto ocurra necesita dos condiciones bastante importantes. Por un lado, implementar tecnologías que te puedan
incrementar la eficiencia en la utilización del espectro, porque es un bien, un activo finito, propiedad del gobierno que concesiona a operadores ya sea públicos o privados. El espectro no es de la empresa que te la está comercializando, es un bien público que se concesiona. Eso es muy importante de reiterarlo. Pues entonces para el 5G tenemos toda una serie de tecnologías que te pueden permitir un uso más eficiente, que van desde una que se llama que puedes utilizar distintas bandas como si fueran una sola canalización. Increíble que se me acaba de perder el nombre. Y la otra parte de que vas a tener en 5G es la implementación de distintas tecnologías para empezar a descargar ese tráfico. No es nada nuevo. Cuando usted entra en su casa y el teléfono se le va al Wi-Fi, lo que estás haciendo es descongestionando ese tráfico, redireccionando ese tráfico de la red móvil a otro lado, o sea, por el Wi-Fi. Para 5G lo que vamos a estar viendo es la proliferación de todo lo que ya en Europa se ven como las femtocells, los famosos small cells. Ahora mismo, cuando estamos hablando de mercados como la Argentina, como Brasil, como México, como Estados Unidos, y hablamos de miles de macroceldas para cubrir el territorio, cuando estemos hablando de small cells vamos a estar hablando de cientos de miles de celdas. Cada una de estas va a tener un backhaul, que puede ser desde un DSL hasta una fibra óptica, dependiendo de dónde estés ubicado. Puede ser en el hogar o puede ser en un estadio de fútbol, puede ser en la calle, en todos lados, para poder descargar todas estas velocidades. Y por otro lado, para que tú tengas esas grandes velocidades, conectarte desde el celular a 300 megabits por segundo en velocidad promedio, porque la velocidad pico va a ser muchísimo más alta. Imagínate que la conexión de fibra óptica que tiene que ir a esas antenas tiene que ser algo, ya no estamos hablando de las de 40 gigabits por segundo, que es lo que se te implementa ahora, estamos hablando de 100 o más. Entonces, y a todo esto, cada vez que te estoy hablando de una nueva tecnología, que te estoy hablando de un nuevo despliegue que es necesario, estamos hablando de inversión. Estamos hablando de autorizaciones para que haya esa inversión. Estamos hablando de que tienes que modificar en muchos mercados de la región toda la normativa. Y por otro lado, estamos hablando de un cambio de paradigma en toda la parte de lo que a ustedes les interesa, que viene siendo el contenido, porque no vas a hacer estas grandes inversiones si no puedes justificarlas en la utilización por parte del usuario de esas grandes velocidades. En algunas partes va a ser los mismos contenidos que veías antes con una alta resolución, 4K, 6K. En otras partes puede ser juegos en tiempo real entre distintos usuarios con una gran resolución. Y en otra parte puede ser un modelo de negocio que todavía no conocemos porque no han sido inventados. Acordémonos que hace 20 años muchas de las grandes plataformas de redes sociales no existían. En términos de lo que también va a estar justificando todo este crecimiento, va a ser los relojitos de Dick Tracy, los autos conectados, toda la parte de máquina a máquina. Vamos a ver el crecimiento en la industria de telecomunicaciones, te baila toda esa parte donde las máquinas se van a estar hablando sin que haya una injerencia humana, no va a haber una interferencia humana. Ese es el famoso Internet de las cosas que están escuchando. Obviamente, para que esto suceda, tiene que haber un proceso bastante largo para que se pueda masificar. No todo el mundo en estos momentos se puede comprar un automóvil con una conexión LTE porque le va a salir una fortuna. Cuando estamos hablando del Internet de las cosas, no estamos hablando de algo que te va a pasar mañana, va a ser un poquito más tarde. Y aquí tienen una cifra de distintas consultoras para que ustedes puedan ver cuál es el crecimiento. El año pasado en Estados Unidos habían 2 millones de automóviles con LTE. Este año solamente se espera que hayan 7 millones que se vendan. Ya para 2018 a nivel global se espera que más del 60% de los automóviles que se vendan en el mercado van a tener algún tipo de conexión que le pueda dar. La pregunta es, ¿qué tipo de servicio, qué tipo de contenido le vas a dar a esa conexión que te justifique comprarlo? A velocidades de LTE, porque no es solamente que te tenga una conexión, es que ¿qué puede tener ese automóvil que justifique una conexión de 10, 20, 30 megabits por segundo
que si es por posicionamiento tienes GPS, si es por seguridad puedes tener mensajitos de texto. O sea, no es solo que vamos a avanzar con el Internet de las cosas para nuevas tecnologías, es también cómo puedes justificar con contenidos, con servicios, ese avance a esas nuevas tecnologías, porque si no lo puedes justificar con tráfico, entonces no necesitas esas grandes inversiones a corto plazo, porque si no, nunca vas a recuperar la inversión. Y para América Latina, lo que es conexiones sin injerencia humana por redes celulares, vamos que en un periodo de 10 años pasamos de 15 a millones a más de 160 millones, y eso en 6 mercados de la región solamente. Y estas cifras tienen que ser revisadas porque el número de México y el número de Brasil es un poco más alto. Entonces, para que tengan una idea de cómo estamos creciendo, si en un país como la Argentina, donde puedes decir, digamos, dependiendo a quién le preguntes, tienes de 38 a 65 millones de líneas móviles, si por conexiones de máquina a máquina o conexiones a objetos, hay un promedio de 10 líneas más por persona, ese mercado se convierte en tamaño en lo que es toda la parte móvil y toda la parte inalámbrica a Brasil 2 veces. Con todas las necesidades de contenido, con todas las necesidades que vas a tener para soportar todo ese tráfico. Aquí te está forzando la misma tecnología a innovar lo que ya tienes enterrado, porque estamos hablando de que necesitas fibra óptica. Digamos, una cifra de Cisco te dice de 2013 a 2019, solamente en datos móviles utilizados por persona, tienes un crecimiento de 900% del 2013 al 2019. Hasta ahora, ¿ninguna pregunta? ¿Todo bien? Y se me saltó. ¿Qué vimos en el 2014 en términos de advenimiento de nuevas tecnologías? Bueno, fue el año donde tuviste la gran proliferación de redes de LTE o el famoso cuarta generación. ¿Cuál fue el elemento catalítico? En muchos lados la asignación de espectro. Sí, tú puedes tener el espectro, puedes utilizar picoceldas, reducir, incrementar la densidad de las macroceldas para maximizar la eficiencia, pero si llega un momento donde no asignas más espectro, no importa lo que puedas hacer en ciertas áreas de alto tráfico, no vas a crecer más. La otra parte que se tiene que considerar con el espectro es que cada vez que tú estás colocando una nueva generación, una nueva tecnología, estamos hablando de una red completamente nueva con requisitos mínimos en el uso del espectro. O sea, no hay un operador estable que, bueno, con la excepción de los que lanzaron servicio en los últimos 3 años, no hay ningún operador en América Latina que tenga menos de 3 redes distintas operando y ofreciendo servicio en estos momentos. Hay algunos que tienen hasta 4. Cada una de estas redes te toma un pedacito del espectro. Por eso es que cuando se adjudica espectro, es básicamente dar la oportunidad de, por un lado, descongestionar y por otro lado, abrir espacio para que una nueva tecnología se pueda ser colocada. El año pasado tuvimos muchas licitaciones o procesos de adjudicación en la región y en los próximos años también esperamos que esto continúe. En términos de lo que es innovación tecnológica, lo que es LTE, al final de 2014, América Latina, con más o menos 13 millones de líneas, representaba el 3% de la cantidad global de conexiones de LTE. Si nos fijamos en lo que viene siendo Venezuela, Argentina y Chile, que llegan un poquito tarde a lo que es la oferta de LTE, pero contradictoriamente o paradójicamente llegan tarde a nivel latinoamericano, pero si lo comparamos con otras tecnologías digitales anteriores, llegan mucho más temprano, y eso lo voy a explicar luego.
Esperamos que este crecimiento de LTE en la región se dispare, porque estamos hablando de 3 mercados bastante importantes, sobre todo el mercado argentino, donde aún sin tener acceso a estas tecnologías, aún teniendo todas las fallas que podía haber tenido en 3G, el usuario argentino, cuando viene siendo a utilizar servicios móviles, era el primero en la región. Aún con todas las fallas, las cantidades de megas que te bajaban en promedio en Argentina superiores a las que tenías en mercados como México, Brasil, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, que vienen siendo los que te lideran la región en este aspecto. Sin esas nuevas tecnologías. Ahora, con ese perfil de usuario, con un usuario que también te hace un recambio de teléfono bastante rápido, pues debería crecer rápidamente estas conexiones si no hay ningún obstáculo en los próximos meses. Digamos, la semana pasada yo estuve en un evento acá en Buenos Aires donde, por un lado, el secretario de Comunicaciones hablaba de un incremento en inversión en el primer trimestre de 2015 al comparativa del 2014 de casi un 500% en términos de equipamientos. Y luego iba el representante ejecutivo de uno de los operadores diciendo, bueno, nosotros tenemos ya 900 radiobases de LTE en el mercado. Espero que los otros dos también tengan más o menos la misma cantidad. Entonces, estamos viendo un proceso un poco lento a la visión de los consumidores, rápido si lo haces en comparativa de lanzamientos anteriores, donde se está cambiando la oferta del mercado. Y esta oferta, cuando te vayas a zonas rurales o localidades remotas de baja densidad poblacional, va a tener también un gran impacto en mejorar la conectividad. Por ejemplo, si tú estás llegando con LTE en zonas donde la conexión de un DSL o de un cable módem es de 1 mega y la alternativa inalámbrica te está ofreciendo 10 megas, si tú eres el proveedor fijo, tienes toda la presión del mundo de mejorar esa conectividad. O si no, vas a fomentar un fenómeno de sustitución de fijo a móvil, con todos los parámetros que puedan tener en distintos mercados. Y hay empresas que han visto esto como una oportunidad para estar ofreciendo paquetes del famoso convergente del Triple Play, utilizando como conectividad de banda ancha y telefonía los servicios de LTE, y la parte de televisión te la dan por satélite, DTH. Vamos, es un modelo que cuando AT&T compra DirecTV dice, oye, esto suena muy interesante, voy a ver si lo puedo hacer en las zonas rurales de los Estados Unidos. Casualmente fue en Argentina, el primer lugar en América Latina, donde tuviste este tipo de lanzamiento, pero en ese momento fue con WiMAX, acá en Mendoza, y no sé si en Gualeguaychú si lo lanzaron o no, pero no. Está. En términos de crecimiento, para 2019, a nivel latinoamericano, 86% de las conexiones van a ser de banda ancha móvil. Aquí lo que se está definiendo como banda ancha móvil son de 7 megabits por segundo teórico o más. Ya si no te da la conexión es algo bastante complejo, porque digamos la mala conexión puede ser de distintos factores que van desde mal servicio del operador hasta problemas con el celular. O sea, es muy difícil determinar las razones de alguna falla. Entonces, pero lo importante también que podemos ver en esta lámina es la caída de lo que es la segunda generación, el famoso GSM, y cuando yo hablo de GSM, te estoy hablando de GSM, GPRS, Edge. Así. Aquí es la misma, pero solamente de LTE. Digamos, terminamos 2014 con 13 millones de líneas más o menos, se espera 28 millones. Personalmente yo creo que con los avances que pueden haber en Argentina, en Venezuela y sobre todo en Brasil, yo creo que este número se queda muy corto. En México, el principal operador del mercado tuvo solamente 3 millones de líneas a final de 2014, según una consultora estadounidense llamada Pyramid Research. Entonces, acá lo que podemos ver es un crecimiento. ¿Cuál es la gran importancia? ¿Por qué a mí me interesa decirles esto? Porque cuando estemos llevando estas redes a zonas rurales, zonas apartadas, es una gran oportunidad para fomentar el desarrollo, no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo de los individuos, si se complementa con medidas
por parte de los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque aquí es una herramienta valiosa para fomentar lo que es telemedicina, teleeducación y gobierno electrónico. Hay casos muy puntuales en América Latina y el Caribe donde el crecimiento de las tecnologías móviles han sido muy positivas para bajar los niveles de corrupción, por ejemplo. Y estoy hablando del caso de Haití. En Haití, cuando tenía 5% de penetración de mercado, que te costaba $3, un minuto entre 1 y $3, un minuto de voz, entre un operador, quiebra el mercado, te ofrece todo a 20 centavos, te incrementa la penetración en 50% y cuando la gente iba a comprar votos, todo el mundo se enteraba. Entonces ayudaba mucho, hay un impacto bastante positivo. O sea, no es solamente ver las conexiones inalámbricas como, bueno, voy a chatear con WhatsApp, voy a ver un video de YouTube, sino verlo como una gran oportunidad. O sea, por zonas que anteriormente no tenían ningún tipo de conexión, al colocarles redes inalámbricas de banda ancha que te pueden permitir de 10, 20, 30 megabits por segundo, se pueden aprovechar para ir a contenido en línea, que te sirva para complementar lo que ya tenías. Digamos, hay casos en El Salvador, casos en Colombia, donde maestros rurales que no reciben un peso hace años utilizan estas tecnologías para acceder a distintos recursos, ya sea reportes por distintas organizaciones como Banco Mundial, UNICEF, la Asociación Mundial de Agricultura y Comida, etcétera, hasta los mismos cursos online masivos en línea, los famosos COMA, que te complementan. Aquí, ¿por qué? Porque ellos le dicen, bueno, yo te voy a dar todos los materiales, tú te accedes a ese curso, tú tienes que graduarte de ese curso y graduarte de ese curso va a ser una parte de tu aprendizaje, pero eso no te exime a completar lo que yo te estoy dando en el salón de clase. También te sirve toda la parte de fomentar lo que es la telemedicina, llevar esas conexiones que necesitas para poder establecer en un hospital rural que no tiene muchas veces doctores y cuando los tiene son practicantes, llevar esa conexión ya sea a la metrópolis más cercana o al exterior para ayudar en ese diagnóstico y salvar vidas. Pero obviamente acá lo que se necesita es una cooperación. Ni la industria privada lo va a hacer todo, ni el gobierno lo puede hacer todo. Se necesita complementar esfuerzos. No es solamente dar acceso, es educar, es capacitar y hacerlo de forma periódica. Tú puedes regalar computadores hoy y si eso a los docentes, a los maestros no le das ningún tipo de capacitación, estás perdiendo el tiempo. Lo van a usar para ver email o ver algunas páginas que no deberían ver si son menores de edad. O sea, y esta capacitación tiene que ser constante y aplica a todos los segmentos, no es solamente en la parte educativa, si es telesalud también, si es la parte de gobierno electrónico también. Tiene que haber un programa establecido para mantenimiento y reposición, no solamente de la infraestructura y esa conectividad, tiene que haber un programa para que las máquinas que estén en el hospital, los computadores que estén en la escuela, funcionen. Y también algo muy importante es que si vas a darle 20 computadores a una escuela, asegúrate que la conexión no sea de 1 mega. Desgraciadamente en América Latina los ejemplos donde todo esto que estoy mencionando están pasando son demasiados. O sea, ejemplos donde estás regalando computadores y no tienes software educativo. No estás haciendo nada. Estás regalando computadores y no están en el idioma indígena local. No estás haciendo nada. O sea, por eso es que hay que buscar la forma de cooperar. La buena noticia es que algo que no tenía hace 10 años, hace 15 años, los planes nacionales de conectividad, en el caso de Argentina, tiene el Argentina Conectada, donde se están integrando en muchos casos este tipo de iniciativas. Un levantamiento que hizo una consultora argentina hace 2 o 3 años, evaluaba 19 planes de conectividad, incluyendo el de Argentina Conectada. Estoy hablando de Signal Telecom Consulting. Cualquier pregunta, el Calvito de allí le puede decir, que es el presidente. Y te decía que 30-40% de los planes de conectividad de América Latina, aún en aquella zona donde sí había cobertura, no te incluyen telesalud, no te incluyen teleeducación, no te incluyen capacitación de teletrabajo, no te incluye nada de gobierno electrónico. Entonces era colocar fierros
sin ese contenido que te ayude para desarrollar a los habitantes. Y obviamente no había ningún tipo de capacitación en términos de cuáles son los derechos de las personas que tengan acceso a esas redes. Esto está cambiando. En caso de México ha cambiado con el nuevo plan, en el caso de Chile se está contemplando, Argentina conectada en muchas de estas facetas que le había dicho sí estaba integrado. Y por otra parte, una buena noticia de estos planes de conectividad es que en todo se está contemplando colocar esa fibra óptica, que inicialmente se veía como una solución solamente de servicios fijos, pero con el advenimiento de estas nuevas tecnologías que les he estado explicando, pueden entender cuál es la importancia para llevar esa conectividad a esas zonas rurales que anteriormente no podían ser cubiertas por las redes inalámbricas. En términos de lo que son el advenimiento de las tecnologías estas del LTE futuras, mientras GSM se tardó 6 años, UMT el 3G se tardó 5 años para llegar a América Latina, el LTE se tarda 2 años. Tienes un proceso de simultaneidad. Básicamente LTE está en Brasil, está en Uruguay, está en Puerto Rico, está en Colombia, antes de que lo tengas en mercados como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, España, operadores como T-Mobile en Estados Unidos, Rogers en Canadá, Sprint, etcétera. Entonces, eso es muy, muy bueno porque ya no estamos tan atrasados, ya no somos tan tercermundistas como siempre nos gusta decir, llamarnos a nosotros mismos. Pero por otro lado, no tienes esa economía de escala, no tienes grandes cantidades de teléfonos, o sea, los que hay son caros. Esa es la realidad. ¿Por qué están siendo tan caros estos teléfonos ahora? Porque cuando llegó 3G no eran tan caros. Si usted ve el gráfico, el que dice el quinto año, esa es la cantidad de millones de usuarios de LTE que hay en América Latina. Desde el lanzamiento en el 2001 a la llegada a América Latina, no a la Argentina, América Latina de LTE, empieza en el 6º año. Explota en el 7º, me parece, si el 7º estoy medio, en el 8º explota. Explota. Obviamente, estamos hablando de 8 años con teléfono. Acá nosotros apenas estamos en el 6º. ¿Sabe? Se espera que en los próximos 2 años tengamos una mayor cantidad. Como pueden ver, comparado con 3G, esta tecnología llega mucho de forma más rápida a la Argentina, no es que se esté tardando. Llegó 1 o 2 años antes en comparación a las otras tecnologías digitales anteriores. En Argentina, dependiendo de quién le preguntes, puedes tener 65 millones de usuarios. La SECON dice que realmente ellos ven como líneas activas 45 millones y algunas consultoras argentinas dicen que es 37,5 millones de usuarios. Independientemente de la forma que la quieras contabilizar, esa es la torta. Por líneas. Pero si vemos en recambio de teléfonos para adoptar nuevas tecnologías, según Carrera y Asociados, esto es una encuesta que se hizo acá en la Argentina, me parece que fue en noviembre, el 75% de las personas en Argentina cambiaron su teléfono en 2 años o menos. Son niveles de recambio altísimos comparados con el resto de la región, que va acorde con lo que le había dicho de cuál es el perfil del usuario argentino en términos de innovación tecnológica, en términos de utilización de datos. Si vamos con asociados, esos 65, 47, 37,5 millones de líneas, según ellos dicen que hay 39% de esas líneas que no están siendo utilizadas. Esta es otra comparativa de lo que es el mercado de móvil argentino y el de los ingresos. Vean el mercado de ingresos, vean el mercado de líneas. Lo que es la Argentina, si tú buscas medida económica más o menos en cualquier cosa, Argentina es cerca del 9% de lo que quieras.
La parte verde te dice el total de líneas de Argentina como participación en el total líneas de América Latina, ves que siempre es como un 9%. La parte celeste viene siendo la de banda ancha móvil. En banda ancha móvil hubo una caída estrepitosa hasta el 2014. Según Strategy Analytics, que es la firma que da esta cifra, ellos están pronosticando que gracias a la asignación de espectro comience a crecer las líneas de banda ancha móvil en la Argentina. Si nosotros vemos por el patrón, es de esperar que cuando llegue más o menos un 8,5, 9,5%, Argentina en términos de líneas comparado con el resto de América Latina, vas a tener una gran base. ¿Qué significa eso? Bueno, mayor número de personas siendo conectadas a Internet a gran velocidad. Esto es una cifra que les voy a dar para que ustedes la revisen bastante. Este es no números de penetración, sino números actuales del porcentaje de personas que sí tienen teléfono. Si tienes teléfono solamente te contabiliza una vez. Son números absolutos. Ningún país del mundo va a tener un 100% de penetración en números absolutos, porque si tienes un recién nacido que nació ayer no le va a dar un celular. ¿Y qué vemos en 2015? 2015 lo que va a hacer es expansión de las redes LTE, mayor inclusión de tecnologías inalámbricas móviles o inalámbricas fijas en los planes de conectividad, mayor interés de los distintos países en lo que es el Internet de las cosas. Ya hay procesos de consulta, digamos en Colombia, por ejemplo, para ver si es necesario separar el espectro para que se utilice con el Internet de las cosas, y más lanzamiento del LTE, una caída más estrepitosa de lo que viene siendo GSM. En términos de la descarga, ¿cómo está la Argentina en comparativa para poder llegar a tu casa y que ese teléfono ya no esté operando en la red inalámbrica? ¿Cómo está la Argentina? Bueno, Argentina viene siendo de los mercados más importantes en tamaño y facturación de América Latina. Es el primero en conectividad en enlace de banda ancha al hogar. No lo digo yo, lo dice Frost & Sullivan, acá, superando a Chile. Si lo que usted me dice, bueno, es que la conexión que tengo, sí tengo internet de banda ancha, pero mi conectividad es muy mala, según Akamai, que te hace un índice global de cuáles son las velocidades de internet que estamos viendo a través de la región, olvidémonos de Uruguay. Uruguay la rompe. Uruguay viene siendo, en términos de bajada pico, el primero en las Américas, superando a Estados Unidos y Canadá, pues, porque ellos tienen ya una estrategia de brindar fibra óptica a todos los hogares en Montevideo, que se ha ido expandiendo a otros departamentos como Canelones, Salto, etcétera. Entonces, pero vean dónde está la Argentina. Si no la ven muy bien, aquí se las muestro. Argentina viene siendo el tercer lugar en términos de velocidad pico en la región. No, bueno, cuarto lugar con 23,4, pero en velocidad promedio estamos hablando de que la velocidad promedio de banda ancha en la Argentina es de 4,5 megabits por segundo. Mira, o sea, no es a niveles latinoamericanos está en el podio. O sea, no se está tan mal como se piensa. Y esto es sin prender mucha de la fibra de Argentina Conectada, que te va a incrementar las velocidades que tenemos en esa zona donde las cooperativas se están quejando de que no tienen ninguna conectividad con los dos grandes operadores fijos del mercado. Entonces eso te debería incrementar la velocidad promedio del país. Obviamente hay muchísimo por mejorar, pero tampoco estamos tan mal. Obviamente hay que hablar del espectro. El espectro, no puedes tener una oferta de tecnología inalámbrica si no da espectro radioeléctrico. Según la UIT hace una sugerencia que para el 2015, si quieres hacer una promoción buena de lo que es el desarrollo de banda ancha inalámbrica de este tipo de tecnología, debería asignar 1.300 MHz en países en desarrollo. Esta misma cantidad se mantiene para el 2020. Seamos reales, ningún país en el mundo dio 1.000 MHz, mucho menos 1.300. Si estamos viendo los países que más asignación de espectro han dado, estamos hablando por 700 y 800 MHz. ¿Por qué no es fácil limpiar el espectro? No es fácil, está ocupado. Cuando te hablan del dividendo digital, es el espectro que se tiene que liberar porque vas a hacer los procesos de migración a televisión digital.
En Argentina, en lo que respecta a televisión digital, Argentina junto con México son los que están liderando toda la región. Digamos, hay apagones de servicios analógicos de televisión pautados para el 2024. Estoy hablando de Paraguay. O sea, ni siquiera han empezado con estos procesos de apagón. O sea que ya sabemos que ese espectro que está siendo ocupado en Paraguay hasta el 2024 realmente no lo vamos a estar siendo utilizado para la promoción de tecnologías de banda ancha móvil. La otra cosa que hay que recordar, no tienes que hacer una migración completa para ir liberando. Puedes ir limpiando de a poco y asignando, como lo ha hecho Brasil. Brasil ha asignado 30 de los 90 que puede asignar es a corto plazo. Pero ¿cómo estamos en América Latina si tenemos como parámetro 700, 800 MHz de espectro para promoción de nuevas tecnologías, basándonos en lo que han hecho los países desarrollados? Estamos así. Los líderes son Brasil, Chile y Colombia. Brasil y Colombia han anunciado nuevos procesos de asignación de espectro este año. Estamos por 500, 400. Desgraciadamente en lo que es América Latina estamos bastante lejos. Hay casos paradigmáticos como el de México, que está atrasadísimo, si estamos contando de que es un país que tiene cerca de 120 millones de personas, concentradísimos todos en 3 ciudades. Siendo la Ciudad de México y el Estado de México juntos, estamos pasando 30 millones de personas. Pero no es solamente asignar espectro, es que el espectro que estás asignando se utilice. Si adjudicas una licencia y el que la recibe nunca hace nada con ella, ¿cómo beneficias al consumidor? Porque al final de cuentas el espectro se adjudica para poder ofrecer un servicio a los consumidores. Si no le estás dando un servicio, entonces no estás haciendo nada. Ese es un punto. Por otro lado, no es cuánto espectro estés asignando, sino a quién se lo estás asignando. Si le das, en el caso de Ecuador, antes de la nueva asignación de espectro a Movistar y Claro, tenías 3 operadores. Tenías CNT, la empresa estatal, con 110 MHz, tenías Claro y Movistar con 35 MHz cada uno. ¿Cuál es el problema? Bueno, CNT tenía menos de 3% de la participación total de usuarios del país y no tenían dinero para invertir. Y esos en Panamá teníamos 4 operadores, más o menos el que menos participación de mercado estaba rondando entre el 20%, están completamente atorados con solamente 130 MHz, no podían crecer. Simplemente no había un lugar donde poder colocar nuevas tecnologías. Le dan a 2 de los operadores del mercado más espectro, inmediatamente te lanzan LTE en 700 MHz, las primeras 2 redes de la América Latina en marzo, que utilizan la canalización que seleccionó la Argentina, que es la de Asia-Pacífico. ¿Entienden? No es solamente decir tanto espectro asigné, es cómo lo asigna, a quién se lo asigna y si se utiliza. Y si no se lo estás explotando, entonces ¿para qué lo estás concesionando? Estas son las bandas asignadas en América Latina. La presentación va a estar en PDF para todo el que la desee. Esto es otro problema que tenemos en la región, donde no hay una homogeneidad en las bandas siendo asignadas. En 700 MHz, casi todos los países de América Latina utilizaron la canalización europea, te da 90 MHz para utilizar, la de Estados Unidos te da 40 y solamente Bolivia ha querido utilizarla. En términos de teléfonos, esto es lo que tienes. La banda 28 es la 700 que se utiliza acá. En Argentina se está comercializando el LTE y cuando lo veas es la banda 4. Ese es el número de dispositivos que tiene. ¿Cuál es la diferencia de TDD a FDD? TDD piensa inalámbrico fijo. Piensen en Millicom, piensen en AirTag, piensen en toda esa conectividad de punto a punto. Estas son las ventas de teléfonos que tenemos en América Latina, más del 50% son de banda ancha móvil. El precio en un periodo de 2 años de los smartphones ha caído en más de $100 y el crecimiento de smartphones en la Argentina hasta el 2019 es bastante saludable. Voy rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Conclusiones.
Es un ecosistema, se necesita la cooperación entre operadores y gobierno. No se puede minimizar el rol de la fibra óptica. El contenido es clave para justificar este tipo de inversiones. Si no tienes contenidos que te justifiquen estas inversiones, los operadores realmente no tienen ningún incentivo, ni el gobierno tiene ningún incentivo para promoverlas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares en inversión. Entonces, aquí, y estos son mis datos. Cualquier pregunta, con mucho gusto.